pueblo considerado el pueblo de Dios, ¿cómo era posible que estuvieran 400 años de silencio? ¿Cómo era posible que en esos 400 años no se hubiese levantado un predicador ungido sin ver un milagro? Estaban sin una señal, sin un solo profeta que les hablara de parte de Dios. Este era el cuadro, la realidad del pueblo de Dios hasta que vino Jesús y comenzó a predicar. Y cuando Él comenzó a predicar, comenzó a correr la noticia por toda la nación que había aparecido un joven Galileo que predicaba con autoridad y que la gente salía y venía a oírle, y que al estar allí en esos servicios, en esas predicaciones, sanaban de sus dolencias. Y ellos contaban cómo este Galileo se enfrentaba a los demonios y los echaba fuera. Decían de cómo él ponía las manos sobre los enfermos y estos sanaban. Ellos testificaban de cómo los paralíticos caminaban y daba vida a aquello que estaba seco. Todos los que venían a Jesús eran sanados. Aleluya. Eso hacía que las multitudes vinieran a escuchar a Jesús. Y mientras estaban oyéndole, milagros sorprendentes ocurrían. Los leprosos eran sanados, los ciegos veían, los sordos oían, los paralíticos caminaban. Ellos supieron de que Él caminó sobre las aguas. Esa gente se enteró que calmó las tempestades, que multiplicó los panes, que resucitó al hijo de la viuda de Naín. Es decir, se contaban cosas tremendas de Jesús de Nazaret, en Galilea y en Jerusalén. Y por esas razones que muchas y grandes multitudes, dice la Escritura, les seguían, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ese era el panorama el día anterior a que Jesús diera esta poderosa palabra que acabamos de leer. El día anterior el Señor había multiplicado el pan 2 veces. Imagínense usted, habían comido más de 5,000. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y al otro día, en el verso 22, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo lo hiciste? No te vimos subir, no te vimos bajar de ninguna barca. Jesús les respondió: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y te saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Cuando los discípulos oyeron esto, inmediatamente dijeron: ¿qué podemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal puedes hacer tú para que veamos y te creamos? Qué tremenda pregunta. A mí me saca del lugar. Yo digo, ¿eran ciegos? ¿Esos discípulos eran sordos? ¿Eran faltos de entendimiento? ¿Que no se daban cuenta? ¿Por qué era que los seguía la gran multitud?
¿Es que ellos acaso no estaban ahí viendo las señales que hacían los enfermos? ¿Cómo los endemoniados se liberaban? ¿Acaso no estuvieron allí en la multiplicación de alimentos? Y todavía le preguntan a Jesús, ¿qué señales haces tú para que veamos y te creamos? Y dicen nuestros padres, comieron el maná en el desierto. Es como queriéndole enseñar a Jesús, como está escrito, el pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que no os dio Moisés el pan del cielo, mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida.